De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad, lamentablemente, entre niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año se diagnostica cáncer aproximadamente a 300,000 niños entre 0 y, bueno, también jóvenes de 19 años de edad. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo detectar de verdad, papás, mamás, este cáncer en niños? ¿Cuáles son los principales signos y síntomas del cáncer infantil? Recientemente le platicábamos de la necesidad de apoyo de sangre para un niño que tras caerse en una bicicleta, ahora en enero pasado, el 12 de enero, pues le diagnostican cáncer tras llevarlo al hospital. Hay cada historia. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Adela López Miranda, hematóloga pediatra. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias Gracias. por el espacio y la invitación. Gracias. Yo sé que es difícil detectar, pero hay ciertas señales de cómo podemos a lo mejor estar atentos y detectar de manera temprana a lo mejor cualquier tipo de cáncer. ¿Cuáles son estos síntomas, estos signos y qué tipo de cáncer es el más frecuente? Bueno, los signos y síntomas del cáncer infantil son bastante comunes en cuanto a presentación con otras patologías, es decir, es no son algo muy específico, los síntomas no son tan específicos solo para cáncer, sino que comparten con enfermedades muy comunes como infecciones, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la detección oportuna y darle atención a estos síntomas recurrentes. Uno de los más frecuentes es la fiebre. La fiebre, pues cualquier infección la puede tener, la puede presentar, pero si esta fiebre es de alto grado, de difícil control, va y viene, ya tardó más de 3 días en quitarse, no hay un foco infeccioso muy evidente como tal, ya es un signo de alarma y hay que recurrir al médico de primer contacto, al pediatra, para que le dé seguimiento. Otro de los síntomas es el dolor óseo, el dolor de huesos. Normalmente también es un dato que nos comentan mucho los niños, Sí. muchas veces solo por el ejercicio lo pueden presentar, pero cuando este dolor de hueso ya es también de diario, no mejora mucho con el analgésico, lo incapacita, limita sus actividades físicas, hay que ponerle atención a ese síntoma. Podemos tener crecimiento de ganglios, ¿verdad? Las bolitas que se encuentran en el cuello, en las axilas, en las ingles, cuando estas bolitas también aparecen en ausencia de infección, están duras, dolorosas en ocasiones, enrojecidas, es importante acudir al médico. Sí. Podemos tener agrandamiento del abdomen por crecimiento de vísceras intraabdominales, lo refieren como dolor a los niños, se ven panzoncitos, muchas veces se acompaña con estreñimiento, ahí también eso es algo que poner atención. Podemos tener sangrado, ¿verdad? Moretones de aparición fácil en las piernitas, en las extremidades, en el abdomen, en el tórax, que no tiene relación con el ejercicio, que no recuerdan que se hayan golpeado y que no desaparecen como deberían de desaparecer, que más o menos en 10, 12 días ya. O sea, sino que son constantes los moretes. Exactamente. Y estas señales que nos dice o algunas son ya cuando hay una etapa, pudiera tratarse de una etapa tardía o todavía podría tratarse de etapas tempranas cuando vemos o detectamos luego este tipo de alertas. Si hablamos de leucemias, la mayoría son agudas. Está bien el niño y empieza con estos síntomas y más o menos se tardan en llegar con nosotros entre 2 a 6 semanas, dependiendo qué tan persistente es el síntoma, ¿no? Pero generalmente en leucemias son agudos. Ya si hablamos de tumores sólidos, que le compete más al oncólogo, que por ejemplo uno de los síntomas de cáncer es el dolor de cabeza. Ese síntoma sí puede tardar mucho en detectarse porque le echan la culpa a otras situaciones, por ejemplo al estrés, que la visión, etcétera, y tampoco el paciente lo refiere, ¿no? Entonces ese sí puede llegar a tardarse más.
en estudiar, puede tardar hasta meses, Sí. y ahí sí llegan muy tarde con el médico. ¿Cuáles son los tipos de cánceres más comunes, doctora? ¿Y cuáles son las recomendaciones que quisiera destacar esta semana para nuestra audiencia, para los padres de familia, para los tutores? Esto en el marco próximo de, bueno, del 15 de febrero, que es el día, pues, contra el cáncer infantil o de hacer conciencia del cáncer infantil. Claro. Son tres los patologías más frecuentes. Hay muchísimas otras que son de cáncer infantil también, pero lo más frecuente son las leucemias agudas. En segundo lugar, los tumores del sistema nervioso central, y en tercer lugar, los linfomas. Todas esas patologías se pueden tratar, se diagnostican y se tratan aquí en nuestro estado, y la recomendación que les damos a todos es: no dejen pasar ningún síntoma que les refiera el niño, ¿no? Uh-huh. Por más pequeño que sea, acudan a su médico familiar, a su pediatra como primer contacto, y de preferencia que este mismo médico les dé el seguimiento. Mucho pasa, y esa es la principal causa, una de las principales causas de que lleguen tarde con nosotros, que ya van 4 o 6 médicos y cada uno empieza a estudiarlos como si fuera el primer día del síntoma, y eso retrasa mucho el diagnóstico. Entonces, idealmente acudir con su mismo médico, él se dará cuenta de cómo va la evolución, ya conoce al niño y pues va a detectar a que algo no está bien, y ese mismo médico le puede iniciar el abordaje, y en dado caso de que sospeche de algo maligno, pues lo refiere con el hematólogo o el oncólogo. Sí, recordar que hay una sobrevida importante, el cáncer infantil. ¿Qué porcentaje es y cuántos casos tenemos de niñas o niños que presentan cáncer en el estado? En México en general, más o menos se diagnostican 5,000 al año. En nuestro estado, más o menos unos 100 al año. 100 al Entonces, no pareciera una cantidad grande, pero sí impacta muchísimo, ya que es la segunda causa de muerte a nivel internacional, ¿no? Solo después de los accidentes. ¿En niñas y en niños? En niños y en niñas. O sea, los cánceres, cualquier tipo de cáncer. Sí, Okay. En general, ¿no? Uh-huh. Y estos se pueden presentar a cualquier edad y en cualquier momento, entonces de ahí la importancia de la detección oportuna. En nuestro país, por ser hispanos, por el tipo de medicina que tenemos, por el nivel sociocultural, tenemos una sobrevida mucho menor que otros países de primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, ¿no? ¿De cuánto? Aquí aproximadamente el 54%. O sea, sí, esas son las Un poquito probabilidades. Más de la mitad de los pacientes que se diagnostican con cáncer sobreviven. Tenía entendido que era más alto en otros años, del 80 y tantos, 85, pero me está dando datos internacionales. ¿O de México? Nada más de México. De México. ¿Y de Sonora? En primer mundo la sobrevida es hasta el 80, 8 de cada 10. Sí, en México, 5 de cada 10. ¿Y en Sonora, es. la sobrevida de cuánto En es? Sonora es igual. Ajá. De 5 de cada 10. Así Bien. es. Doctora, yo me estoy anticipando esta semana con el tema porque quiero irlo poniendo sobre la mesa, pero con mucho gusto la seguimos contactando porque vamos a estar reforzando esta información, temas particulares también la próxima semana. En tanto, le agradezco. ¿Algo más que quiera agregar? No, pues prácticamente poner atención a los síntomas que presentan los niños y no tardarse para revisar. Por favor, porque luego vemos cada historia que lo llevan aquí, lo llevan allá y se va confiando y llega con diagnóstico tardío. Sí, va a pasar. Sí. Es algo banal, no sabemos si es algo banal. Remedios caseros y de cuántas cosas que hemos visto. Le mando un abrazo, gracias Adela López Miranda, hematóloga, pediatra.